Bueno, pues la verdad que nos da muchísimo gusto recibir a Ernesto Márquez, que nos platicará ahora del aniversario número 65 de Willy Colón, que bueno, pues es un músico al que tú has tenido la oportunidad de entrevistar, con el que has platicado, desde luego conoces ampliamente su trayectoria. También les vamos a presentar justo una entrevista que tuviste con él, una conversación en la cual se hablará de aspectos quizá no tan frecuentemente comentados, que tienen que ver con su postura política. Él es un hombre muy transgresor y muy rebelde también en la música. Es un hombre que creció en el Bronx, de familia de origen puertorriqueño, y cuyas aportaciones a la música yo creo que son valiosísimas, y creo que lo podemos complementar muy bien con esta faceta suya que tiene que ver con la política. Sí, así es. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y hablar de Willy Colón es hablar de el inicio de todo este fenómeno conocido como salsa, un fenómeno no solamente musical, y ahí es donde está la razón de Willy Colón, de su interés de hablar de otros temas, porque también fue un fenómeno social que involucró desde luego en principio a toda esta población de caribeños y gente de Latinoamérica que vivía en el Bronx, en el Bronx propiamente, en este barrio, y en algunas periferias de Nueva York. Él aglomera de alguna manera estas inquietudes en un propósito social, y que lo viene a detonar cuando hace mancuerna con Rubén Blades. Antes prepara la escena para la salsa. Digamos que es como el arquitecto que da la estructura de la salsa a partir de las instrumentaciones que él desarrolla, el propio sonido del trombón, que es un sonido bravo. Fantástico. Y después, pues, toda la temática social, ¿no? Bien interesante, Negro, cuando hablamos de este personaje, porque mientras los Beatles estaban sacando Strawberry Fields y el sencillo de Cuando llora mi guitarra, él está haciendo El Malo, el disco El Malo en el 67 y en el 68 de Hustler, que son sus álbums famosos, pero él tiene una faceta importante como activista político. ¿Qué te parece, Negro, si recordamos este momento de tu entrevista y seguimos abundando en este desarrollo de Willy Colón? A continuación nos va a decir Willy Colón cuál es su relación, por ejemplo, de un puertorriqueño nacido en el Bronx en los años 40 con la familia Clinton. A lo largo de tu carrera, como músico, como productor, como instrumentista, compositor, arreglista, etcétera, has tenido una cantidad de reconocimientos, pero en tu labor social también las has tenido. Incluso has llegado a postularte como concejal por tu distrito de Nueva York. Bueno, actualmente fue, la primera vez que me postulé fue para congresista federal. Lo más reciente. Sí, no, eso fue lo primero. Ah, fue lo primero. Sí, fue para el distrito del Bronx, para el Congreso Federal. Y fue la primera vez, y era muy novato, pero con todo eso me llevé 38% del voto contra un tipo que tenía el escaño ya por 10 años. Fue una sorpresa muy grande. Pude involucrar a muchos de los salseros y gente que no participaban. Y lo que pasa, eso es bueno, porque cuando los políticos esos que ya están establecidos por mucho tiempo y no reconocen a esa gente, tampoco no hacen nada por ellos, no le tienen miedo. Entonces al yo aparecer y ven ese voto, entonces la próxima vez, para que yo no me les zumbe, ellos van y tratan de atender eso que necesitan, y le dan una cara a esta gente así que están marginadas. Aunque pierda, el impacto es algo muy positivo para la comunidad latina en general. Y algún día llegará el Obama de los latinos. Tú sabes, nosotros como una gente somos jóvenes, porque son más que 500 años y pico que empezó la mezcla esta que somos nosotros. Todavía nosotros no sabemos quiénes somos. Y estos otros, los judíos, los italianos, tienen miles de años, sus culturas son muy viejas y ya tienen una idea más clara. Nosotros todavía estamos compitiendo y tenemos mucho machismo nacionalista, ¿sabes? Y tenemos que madurar un poco. Mencionaste a Obama, pero no era tu candidato. Tu candidato era Hillary Clinton. Sí, pero la cosa es que yo tengo historia con Clinton. O sea, desde cuando Clinton, ya las dos veces yo fui representante de él en las campañas y toqué en las dos inauguraciones de él.
y él me ofreció un escaño y yo decidí que quería ser congresista y se fue para el bote todo, pero entonces él no se olvidó de mí, y ellos hablaron conmigo y yo tenía una situación peculiar porque yo soy el consejero del alcalde Bloomberg de Nueva York y él estaba pensando postularse. Yo estaba como en un triángulo. Yo mejor no hago nada, espero hasta que Bloomberg diga que no va. Entonces apoyé a Hillary. Ernesto, bueno, veíamos esta parte que es muy interesante, que se fue intensificando a lo largo de su vida, que en los años 90 pues ya estaba tratando de lanzarse a las elecciones primarias por Nueva York, pero ya antes con Rubén Blades había hecho un movimiento muy importante de conciencia a través de la salsa. En otras ocasiones hemos platicado cómo la salsa, además de ser una música extraordinaria desde el punto de vista propiamente de los ritmos que la componen, pero también ha sido un vehículo de transmisión de formas de pensamiento, de religiosidad en muchos casos, que hay muchos salseros que tienen esa parte, pero él con Rubén Blades hizo un trabajo muy importante en ese sentido de la concientización social. Sí, grabó alrededor de 5 discos y la primera grabación que hicieron fue pensando justamente en esa población del Caribe urbano, del Caribe de la gente que está en las grandes ciudades, pero también de aquellos que viven, como lo dicen en un tema, plantación adentro, que viven en estas comunidades donde poco se reciben ayuda. Entonces, de allí es donde sale precisamente esta gente como desplazada, ¿no?, de estas comunidades a la gran urbe con las mismas problemáticas, aunque llevan diferentes colores y sabores por los distintos países, se congregan en una sola comunidad que le llamaban como la gran cocina latina. De ahí es donde procede un poco el nombre de salsa, porque es como se dice en un guisado del Caribe, un ajiaco de culturas, pero siempre con la misma necesidad de salir adelante. Últimamente y justamente en esta entrevista que hicimos con Willy Colón en marzo del 2009, él estaba asombrado de la comunidad de poblanos en Nueva York. Decía que era una comunidad de gente que llegaba a trabajar y se quejaba mucho del puertorriqueño, que era muy holgazán, y que deberían de tomar ejemplo de estos mexicanos que llegaban con nada a hacer todo, ¿no? Ahora, pues lo que vamos a ver a continuación en este fragmento de la entrevista, otra parte muy importante de su trabajo con organizaciones como Amnistía Internacional. En el 2000 fue recibido en el Vaticano con motivo del jubileo, y esta es una iniciativa que tiene que ver con el Papa y con esta búsqueda por mejorar la situación de los menos favorecidos. Yo recuerdo cuando fuiste con Bono, por ejemplo, entre otros, Quincy Jones era encabezando un grupo que fuiste a hablar con el Papa para que condonaran la deuda de los países pobres. Bueno, sí. Muchos de estos países, el Banco Mundial le presta el dinero sabiendo, primeramente, que el tipo que está tomando el préstamo va hacia el palacio y comprar juguetes y eso, entonces cuando él se vaya, el país se queda colgadito con una deuda que más nunca pueden pagar, que no pueden pagar ni el interés, ni mantener el interés, y es una forma de esclavitud económica. Y fue una tremenda idea de jubileo de Jubilee 2000, de buscar el endoso del Papa, porque después con el endoso del Papa fuimos donde el presidente Clinton, que ya yo tenía una relación con él. Entonces él perdonó 14% de la deuda de la parte de los Estados Unidos. Eso fue algo muy contundente y bien importante.